Las luces del salón de baile se derramaban por las puertas de cristal tan brillantes que hacían que la lluvia afuera pareciera hilos de plata. Me detuve en la entrada del Hotel Estrella, alisando la tela del vestido verde que usé la noche en que firmamos nuestro primer contrato importante. Me quedaba bien entonces, aún me quedaba ahora, aunque los años habían cambiado cómo caía sobre mis hombros. —¿Nombre, por favor? —preguntó el guardia de seguridad sin levantar la vista. Su voz era cortés, pero mecánica. —Isadora Vélez —dije sonriendo como si importara—. Vengo a la gala de Sistemas Vélez. Deslizó el dedo por su tableta, la luz parpadeando en su rostro. Luego vino ese leve movimiento de cabeza, el que se reserva para malentendidos que no lo son en absoluto. —Lo siento, señora. Su nombre no está en la lista de invitados. Pensé que tal vez lo había pasado por alto. Me acerqué un poco, bajando la voz. —Es la empresa de mi hijo, Emiliano Vélez. Volvió a revisar esta vez más despacio. —Así es, señora. El señor Vélez es el anfitrión. Pero solo los invitados registrados pueden entrar. Solo los invitados registrados. A través del cristal veía el salón desplegarse como un mundo al que ya no pertenecía. Mesas largas con cubiertos relucientes. Un estandarte con el logo de nuestra empresa, su empresa ahora. Mi nombre solía estar ahí también justo bajo el título de fundadora. Entonces lo vi. Emiliano. Mi pequeño ahora un hombre, para quien construí todo. Reía con dos inversionistas que reconocí una mano descansando ligeramente en la espalda de una mujer con un vestido de lentejuelas. Cuando sus ojos encontraron los míos, su risa no titubeó. Le dijo algo a ella, y ella giró sonriendo débilmente antes de apartar la mirada. Incluso a través del cristal pude leer sus labios. De todos modos no entendería nada de esto. El guardia se movió incómodo. —¿Quiere que le avise que está aquí? No dije ajustando la correa de mi bolso. Él ya lo sabe. Me hice a un lado, saqué mi celular y comencé a escribir un mensaje breve y claro. Luego caminé bajo la lluvia, sin mirar atrás, con la mano aún temblando al presionar enviar. Con el mensaje enviado, seguí caminando. No rápido, no con rabia, solo hacia adelante. Pasé el puesto de los ballet. Pasé a las parejas que bajaban de autos negros, con trajes elegantes y vestidos de terciopelo. Mi coche estaba estacionado a 3 calles, bajo el mismo farol que titilaba en las noches de tormenta. Llegué antes de que los recuerdos me alcanzaran. Empezamos en el garaje claro. Yo y una vieja computadora Dell que compré de segunda mano en una subasta de excedentes universitarios. Trabajaba todo el día en la imprenta de don Raúl, seguimientos de pedidos, programación de turnos, peleando con la laminadora. Luego llegaba a casa, ponía la tetera y abría mis libros. Modelos de cadena de suministro. Teoría de datos, patrones predictivos. Nunca falté a una clase nocturna, nunca falté a un turno. Emiliano aún estaba en la escuela entonces. Los fines de semana lo hacía sentarse conmigo mientras probaba maquetas de interfaces. Todo esto es puro backend, mamá decía con una sonrisa. A nadie le importa esta vaina. Les importa cuando falla, le respondía. Solo que aún no lo saben. La primera versión de nuestro software, Vélez Track, funcionaba desde una laptop que sonaba como turbina de avión al procesar, pero funcionaba. Rastreador de mercancías con un 93% de precisión en 3 clientes de prueba. Conseguí el primer contrato con una llamada en frío y una hoja de cálculo. Cuando Emiliano se graduó, le di el título de director de operaciones. No lo necesitaba. Estaba cansada y esperanzada. Él era listo, seguro, carismático, de una forma que yo no era. Le dije, solo quiero construir, no ser la cara visible. Sonrió ampliamente. Siempre será tu empresa, mamá. Antes lo decía en serio. Recuerdo el día
en que cambió el sitio web. Mi nombre pasó del encabezado a un párrafo en la sección acerca de Blank, fundadora emérita, justo arriba del propósito de la empresa. No dije nada. Una vez me dijo que las historias no importan tanto como los resultados, pero yo construí ambas línea por línea, cliente por cliente. Mi nombre estaba en cada tecla. Abrí la puerta del coche, me senté en el asiento del conductor y puse el celular en la consola. La lluvia había disminuido, pero el silencio no. Giré la llave. No pasó de golpe, nunca es así. Empezó con los comunicados de prensa, cosas pequeñas, fáciles de pasar por alto si no estabas atenta. Y al principio no lo estaba, solo estaba orgullosa. Cuando Sistemas Vélez anunció su expansión a la logística de mercado medio, el titular decía: Emiliano Vélez lidera un cambio audaz en la estrategia operativa. Ni una mención al modelo base que yo escribí para ese cambio. Pensé que fue un descuido. Luego vinieron las patentes. Siempre las registrábamos con autoría conjunta cuando correspondía. Pero las más recientes optimizaciones de código basadas en la construcción original de Vélez Track estaban bajo desarrollo, revisado por E. Vélez. Los registros originales estaban marcados como inactivos superados. Le pregunté a la coordinadora legal, una recién contratada. Dijo que lo verificaría. Nunca dio seguimiento. Se lo conté a Clara mientras comíamos removiendo una sopa que no probé. Seguramente están solo reestructurando la marca, dije casi convenciéndome, simplificando el mensaje. Clara frunció el ceño, o reescribiéndolo. Luego llegó la invitación a la gala. Un sobre blanco grueso con una tipografía perfecta. Señor Emiliano Vélez. Sin acompañante, sin mención de mí. Hice que mi asistente revisara la base de datos 3 veces. No había error. Clara intentó suavizarlo. Tal vez pensó que te sentirías fuera de lugar. Él decidió eso por mí, dije. No se trataba de una silla en una mesa. Era la eliminación lenta de cada pedazo de mí que había construido esa mesa en primer lugar. Volví a la oficina al día siguiente. La oficina parecía más pequeña de lo que recordaba. El olor a café quemado y alfombra vieja aún impregnaba el aire como años atrás, cuando construíamos prototipos con equipo prestado. Las luces del frente estaban apagadas, pero mi tarjeta de acceso aún abría la puerta. Nadie cuestionó por qué estaba ahí. La mayoría de los nuevos empleados no sabía quién era. Caminé hacia el fondo, donde los gabinetes de servidores zumbaban en la penumbra. Mi escritorio había sido reasignado meses atrás, pero el viejo terminal en la sala de archivos aún reconocía mis credenciales. La pantalla de inicio parpadeaba, como si me hubiera estado esperando. El sistema de respaldo se abrió fácilmente. Dentro de las carpetas anticuadas estaba mi letra en forma digital, las etiquetas abreviadas que usé por años. BEL-INB 1.0, Rastrea Ciclo, Predict Ruta, archivos que reconocería hasta dormida. El código seguía funcionando. Abrí la documentación. Allí estaba en negritas y estéril Lógica Dinámica Vélez. Autor EVE, Emiliano Vélez. Cada algoritmo que construyó la reputación de la empresa, cada reducción de costos, cada éxito predictivo, todo venía del sistema que escribí en esa vieja Dell. Revisé línea por línea. Mi lógica, mi sintaxis, mi estructura, todo intacto. Incluso el pequeño error tipográfico en el comentario del primer commit, el que quise arreglar hace años, seguía ahí. Me recosté y miré la pantalla hasta que el cursor se volvió borroso. Mi respiración era más pesada que la rabia, más fría que el dolor. Silenciosa, controlada. Los ahorros de la empresa, el último trimestre, fueron los más altos de su historia. Había visto los números en publicaciones especializadas, los escuché citados en paneles. Todo construido sobre mi trabajo, y mi nombre
había sido reemplazado por 3 letras. Saqué un disco portátil de mi bolso y copié todos los archivos fuente, las copias de seguridad, los registros de modificaciones, cada prueba de que mis manos construyeron lo que su firma reclamaba. Cuando la barra de transferencia terminó, desconecté el disco y abrí un archivo más, el acuerdo operativo. Mi nombre estaba junto a una cláusula que Emiliano probablemente olvidó que existía. Nunca renuncié a mis derechos de fundadora. Hice clic en imprimir. Luego comencé a redactar un mensaje para Javier Rincón. El correo llegó tarde, un jueves sin asunto, con un remitente vagamente familiar, Daniel Quintero, uno de los desarrolladores juniors que mentoré años atrás. Debió haber usado mi contacto antiguo desde un campo de autocompletado sin darse cuenta. El mensaje era breve. Unas frases agradeciendo a Emiliano por la oportunidad de contribuir al marco lógico revisado y un contrato preliminar para licenciar las patentes principales. Estuve a punto de borrarlo. Luego vi el nombre del adjunto: Sistemas Vélez PI, Acuerdo de Sesión Exclusiva PDF. Lo abrí lentamente. El lenguaje era estándar hasta que no lo fue. Las especificaciones técnicas eran mías segmentos literales de la documentación original de Vélez Track, solo ligeramente reformulados. Pero la sección de atribución nombraba a Emiliano Vélez como único inventor. Seguí leyendo. Página 6. Cerca del final, una cláusula resaltada en amarillo. La anulación de la cláusula de no competencia se otorgará automáticamente tras la confirmación de la salida del fundador de todos los roles, deberes y derechos de voto. Me detuve. Ahí estaba la trampa a medio ejecutar. La cláusula dependía de una renuncia que nunca ocurrió. Nunca firmé nada, nunca presenté una notificación formal. Me hice a un lado, sí, pero legalmente aún tenía el título y las acciones con derecho a voto. Hice clic en reenviar, lo dirigí a mi abogada Verónica Torres. Sin mensaje, solo el documento. Luego me levanté, fui a la cocina y puse la tetera. Esperé el clic del hervor. Abrí el cajón, donde guardaba las copias físicas de nuestros documentos fundacionales, y saqué la carpeta gruesa, marcada Equidad de Fundadora, cláusulas de retención. Vertí el té lentamente con manos firmes, respiración estable. Emiliano no había cometido un error. Había hecho un movimiento, y yo también. A la mañana siguiente, Verónica llamó antes de las 9. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. No me saludó. «Lo tienes», dijo. «Es suficiente para iniciar una revisión del consejo. Entonces empecemos». Javier eligió la misma mesa de siempre, una esquina en el Café La Perla, lejos del bar, cerca de las ventanas. Se puso de pie cuando me acerqué aún con esa cortesía de los hombres de su generación. Isadora dijo cálidamente: «¿Te ves bien?» «No lo estoy», respondí, «pero estoy aquí». Pedimos más por costumbre que por hambre. Javier juntó las manos mientras yo colocaba una carpeta delgada entre nosotros en la mesa. «Esta es la hoja de construcción original de Vélez Track», dije, «la que presentamos a Vertex en 2015. Mira, el modelo backend sigue siendo el que genera el 80% de los ahorros de la empresa». La abrió y revisó por no más de 30 segundos antes de que su rostro se endureciera. «Esto es lo que sigue funcionando, ¿sí?», con pequeños añadidos. «Pero la lógica no ha cambiado. Y es mía». Levantó la vista. «Emiliano nos dijo que le vendiste todo». «Hace años». Negué con la cabeza. Solo me hice a un lado. Nunca me desprendí. Tengo el 12% en silencio a través de un fideicomiso inactivo. Se recostó, dejando escapar un silbido bajo. «Vaya caray». Lo dejé procesar. Ambos sabíamos las implicaciones. Con el 12% y la documentación, podía forzar una votación sobre cualquier asunto interno, incluida la conducta ejecutiva. «No quiero venganza», dije finalmente. «Quiero corrección».
Javier miró por la ventana un largo momento, luego a mí. ¿Estás segura?, asentí. Una vez me llamaste la columna vertebral de la logística mexicana. No lo olvidé. Sonrió débilmente. Y lo dije en serio. Golpeó la carpeta 2 veces y la cerró. Entonces convoquemos una reunión. Nos despedimos sin apretones de manos ni promesas. Solo un entendimiento. Para cuando llegué a casa, Verónica ya había enviado la carta de solicitud al consejo prerredactada y lista para mi firma. Revisé cada línea, luego firmé al pie con pluma. La escaneé, la envié y me senté en la mesa de la cocina a abrir mi laptop. El sistema operativo cobró vida. Abrí los registros. Mi código aún latía bajo la nueva piel que le habían puesto. Pronto el consejo también lo vería. Reservaron la sala con un título vago: Revisión de operaciones internas. Sin prensa, sin asistentes. Solo el consejo, un abogado de la empresa y yo. Emiliano no asistió. Su asistente dijo que estaba de viaje, pero su nombre flotaba en el aire mucho antes de que lo mencionara. Empecé con una carpeta colocada cuidadosamente al frente de la mesa. Una copia para cada miembro. Dentro, registros de código, marcas de tiempo, historial de implementaciones. Cada benchmark del sistema ligado directamente a mi marca original, sin ediciones, sin huecos, solo continuidad desde los primeros días de Bellestrac. Esto, dije, es la base de la empresa. No ha cambiado, no hubo réplica. Solo el susurro quedó de las páginas al pasar. Luego saqué mi celular y presioné reproducir. La grabación duraba menos de 30 segundos. La voz de Emiliano, clara, divertida. Ella construyó los cimientos, yo solo los vestí. Todo sigue siendo su trabajo bajo el capó. Silencio. Javier fue el primero en hablar. ¿Desde cuándo tienes esto? Lo suficiente para saber que solo lo usaría si fuera necesario. El abogado de la empresa, joven inseguro, preguntó si alguna vez firmé una renuncia o liberación de autoría. No dije, ni renuncié. Asintió sin decir más. Javier se recostó. Entonces me gustaría proponer una moción para iniciar una revisión formal sobre la tergiversación de propiedad intelectual, específicamente el uso de sistemas propietarios, sin la debida atribución o autorización. Nadie objetó. La votación pasó sin disenso. Incluso el abogado levantó la mano. Me quedé quieta con las manos cruzadas en mi regazo mientras debatían los próximos pasos: asesoría legal, auditorías internas, a quién informar primero. Javier me miró de nuevo al cerrar la reunión. Pase lo que pase después, dijo, gracias por traerlo directamente. Asentí. Nunca fue para hacerse público. No lo será, dijo. A menos que él lo fuerce. Salí en silencio, caminando por el pasillo, luego al elevador. Cuando las puertas se cerraron, no sonreí, pero respiré más profundo de lo que lo había hecho en años. La noche de la gala llegó con la misma tormenta que había cruzado la ciudad una semana antes, constante y decidida. Estacioné en el mismo lugar a 3 calles, bajo el farol titilante que me había visto construir y perder todo. El hotel brillaba más que antes, con estandartes colgados en la entrada, sistemas Vélez liderando el futuro de la logística. El ballet me ofreció un paraguas. Lo rechacé. No planeaba quedarme mucho. Adentro, el salón resplandecía con oro y cristal. A través de la ventana, veía a Emiliano en el escenario, con la mano levantada a media frase, aceptando un premio que no era real. Liderazgo visionario en innovación. Un título inventado por el equipo de relaciones públicas reciclado para quien pagara por una mesa. Se veía seguro, pulido, ensayado, como yo le enseñé a estar frente a una audiencia. Pero había una rigidez en su mandíbula, un destello en sus ojos, cuando su celular, sobre la mesa junto a su bebida, comenzó a vibrar. Luego otro celular, y otro. Javier había calculado el momento a la perfección. El memorándum interno
Se envió primero al consejo, luego al departamento legal, luego a la lista de correos de los inversionistas. Un resumen conciso de los hallazgos, discrepancias de autoría, registros falsificados, revisión pendiente. El titular no era dramático, pero la implicación era clara. Dentro del salón vi la confusión extenderse como ondas. Emiliano hizo una pausa a mitad de una frase. Alguien en su mesa le pasó un celular. Su expresión no cambió de inmediato, solo un parpadeo, luego otro. Tomó un sorbo de agua, carraspeó e intentó seguir hablando. Esta vez los aplausos no llegaron. Me quedé hasta que bajó del escenario, estrechando una mano que no le devolvieron. Luego me giré hacia el estacionamiento. La lluvia era constante, empapando el dobladillo de mi abrigo. No me apuré. Cuando llegué al coche, me senté un momento viendo las luces del hotel brillar contra el pavimento mojado. A la mañana siguiente, la historia comenzaría sin mí. Al amanecer, cada inversionista sabría lo que el consejo ya sabía. 2 semanas después, el comunicado de prensa apareció en línea a las 6 de la mañana. El titular era simple: Sistemas Vélez anuncia transición de liderazgo. El artículo era más corto de lo usual. A partir de hoy, Emiliano Vélez ha renunciado como director ejecutivo por motivos personales. El Consejo de Administración le agradece sus contribuciones y le desea éxito en sus futuros proyectos. Sin mención de la investigación, por supuesto, ni de mí, pero en el sitio web de la empresa, en la sección acerca de nosotros, una pequeña línea había reaparecido en silencio, fundada por Isadora Vélez en 2012. Eso era suficiente. Clara llamó esa tarde. «¿Te lo están ofreciendo?», dijo con una voz mitad emoción, mitad cansancio. Reinstalación completa, directora ejecutiva, con un paquete de compensación que podría pagar todas las hipotecas de Querétaro. «No lo quiero», dije. «Ya no». «Segura». «Construí la estructura», dije. «No necesito sentarme en ella otra vez». No discutió. Me conocía demasiado bien, así que recomendé a Clara. Había sido mi jefa de operaciones por 8 años, la que se quedaba hasta tarde, cuando todos se iban, la que leía un balance como otros leen rostros. Le dije a Javier que ella mantendría la empresa funcionando como debía. Una semana después, su nombramiento se hizo público. Otro titular pequeño, otra corrección silenciosa. Volví a mi oficina de consultoría a la mañana siguiente. El mismo edificio pequeño en la calle Morelos, con las mismas letras desvaídas en el cristal, Grupo de Consultoría Vélez. Mi nombre nunca se quitó de ahí. El teléfono sonó 2 veces antes de que contestara. Un nuevo cliente referido por alguien que había oído la historia. Tomé la llamada, di mi tarifa y confirmé la fecha de inicio. Tras colgar, miré la puerta de nuevo, mi puerta. La pintura estaba descascarada. La bisagra, algo tiesa, pero aún se abría fácilmente cuando empujaba. Hice café, abrí un nuevo archivo de proyecto y comencé a delinear especificaciones de sistema. Se sentía como empezar de nuevo, pero esta vez todo con mi nombre se quedaría así. 6 meses después, estaba al borde de un auditorio universitario viendo a los estudiantes entrar con vasos de café y cuadernos, sus ojos brillantes, con una ambición que recordaba bien. La pantalla detrás de mí mostraba el título Integridad de Sistemas y el costo silencioso del liderazgo. El profesor dio una breve introducción ligera, en credenciales, pesada en gratitud. No necesitaba una larga lista de logros. No vine por eso. En la primera fila, con las piernas balanceándose ligeramente, estaba Sofía, mi nieta, 11 años, un cuaderno en su regazo ya abierto. Insistió en venir, le dijo a su madre que contaba como crédito extra. Hablé sin notas. Hablé de lo que pasa cuando los sistemas crecen demasiado rápido sin estructura, cómo la integridad no es solo sobre código, sino sobre quién lo controla, cómo las decisiones calladas, tras puertas cerradas,
pueden definir el futuro de un producto o de una persona. No mencioné nombres. No hacía falta. Cuando terminé, los aplausos fueron genuinos. Los estudiantes no conocían la historia de fondo. No necesitaban saberla. Vieron el trabajo, la claridad, la autoridad en cómo expliqué un árbol lógico o rastreé un fallo de arquitectura hasta su raíz. Después, Sofía tiró de mi manga. Esa es la empresa que tú dirigías, sonreí. Sigue siendo mía, solo que ya no es mi trabajo. Asintió como si entendiera más de lo que dejaba ver. Tal vez sí. Salimos juntas, su mano en la mía, al patio donde la primavera apenas comenzaba a asentarse. Me detuve una vez para mirar atrás al auditorio, cómo captó su atención, cómo sus preguntas llegaron con curiosidad, no con duda. Ninguno sabía lo que me habían quitado, pero yo sabía lo que construí. Y en esa sala, en sus cuadernos y sus preguntas cuidadosas, lo veía aún funcionando, aún moldeando, aún mío. Cruzamos el patio juntas. Sofía me habló de un proyecto para la Feria de Ciencias, en el que quería ayuda, algo sobre modelos de optimización para las filas de la cafetería. Creo que sea un poco de eso, dije, y seguimos caminando.